Nunca creí en lo que no podía ver. Mi vida como arqueólogo me había enseñado a confiar en la evidencia tangible, en los datos duros y en los hechos comprobables. Pero todo cambió cuando me encontré con el náhuatl del desierto. Era el inicio de la primavera cuando el equipo y yo llegamos al desierto. La noticia de un hallazgo potencialmente significativo nos había llevado a esa remota región, donde, según las leyendas locales, se encontraba una tumba olvidada de una civilización antigua. Los lugareños hablaban de una antigua maldición, pero en mi experiencia, tales historias eran solo relatos exagerados para mantener alejados a los curiosos. La tumba estaba enterrada bajo una capa de arena en la base de una colina escarpada. Las primeras semanas fueron arduas. El calor era intenso y las tormentas de arena implacables, pero al final las capas de tierra cedieron ante nuestras herramientas y encontramos lo que buscábamos: una entrada sellada, adornada con intrincados símbolos y relieves que representaban seres en transformaciones animales. Recuerdo ese momento claramente. La entrada era una losa de piedra cubierta de una capa de arena. Nuestros intentos de abrirla fueron infructuosos hasta que un miembro del equipo, Samuel, notó algo inusual en el grabado de un puma con ojos que parecían seguirnos. Tras una cuidadosa inspección, descubrimos una serie de runas ocultas que, cuando fueron presionadas en el orden correcto, revelaron una entrada secreta. Al abrir la tumba, nos recibió un aire frío, denso, como si lo que estuviera enterrado allí hubiera estado esperando pacientemente durante siglos. La cámara interior estaba adornada con murales que contaban la historia de un líder venerado, un nahual. La presencia de figuras cambiantes entre hombre y bestia sugería un ser que había dominado el arte de la transformación. En el centro de la cámara, una urna de piedra cuidadosamente elaborada capturó nuestra atención. Samuel, emocionado por el hallazgo, fue el primero en acercarse. Al abrir la urna, sin embargo, una nube de polvo se levantó y un extraño zumbido llenó el aire. En su interior había un antiguo manuscrito y un amuleto dorado con la figura de un puma. La atmósfera cambió inmediatamente. El aire se volvió denso y sofocante, y la temperatura descendió abruptamente. Las antorchas que llevábamos parpadearon y luego se extinguieron. La oscuridad era casi palpable. Sin embargo, la fascinación por el manuscrito y el amuleto nos impulsó a seguir adelante. El manuscrito estaba escrito en una lengua desconocida, pero el amuleto parecía tener un poder inherente que sentíamos al tocarlo. Decidimos llevarnos ambos objetos a nuestro campamento para su estudio. A medida que la noche se asentaba, el desierto se volvió inquietante. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual y los vientos parecían susurrar palabras incomprensibles. Fue cuando el viento trajo consigo un extraño olor a carne en descomposición que comencé a sentir un inquietante malestar. Samuel, siempre el más valiente del grupo, se ofreció para explorar el área cercana y no volvimos a verlo. En los días siguientes comenzaron a suceder cosas extrañas. Varios miembros del equipo comenzaron a tener pesadillas recurrentes en las que aparecía un ser con ojos resplandecientes y colmillos afilados. El ambiente se volvió cada vez más tenso y las fracturas entre nosotros se hicieron evidentes. La atmósfera en el campamento estaba cargada de desesperanza y miedo. Fue entonces cuando empezaron a desaparecer. Primero fue Emma, nuestra especialista en artefactos. La última vez que la vimos, estaba examinando el manuscrito en una tienda de campaña. La encontramos al amanecer,
la tienda rasgada y vacía, sin rastro de Emma. Lo único que quedó fue su grito ahogado en la noche. Después fue David, el fotógrafo del grupo. Se alejó para capturar unas fotografías del amanecer, pero nunca regresó. Lo buscamos durante horas, pero solo encontramos sus cámaras esparcidas en el desierto. En las fotos se podía ver una figura borrosa en el horizonte. La desesperación nos llevó a revisar el manuscrito en busca de alguna pista que pudiera explicarnos lo que estaba ocurriendo, pero no encontrábamos traducción o explicación alguna. Lo único que entendimos fue que el nahual, la figura de las leyendas, no era simplemente un ser mítico, era un ser real, y su presencia parecía haber despertado con nuestra intrusión. Con el tiempo, solo quedamos yo y Laura, la experta en antropología. Decidimos regresar a la tumba en busca de respuestas. Estábamos exhaustos, temblando de hambre y miedo. La tumba parecía más ominosa que nunca y el aire que se filtraba por la entrada era helado. Al adentrarnos en la cámara, el amuleto comenzó a brillar débilmente. Laura, temblorosa, se acercó al altar en el centro de la cámara, donde el manuscrito estaba ahora abierto, revelando una serie de símbolos desconocidos. Sentí un escalofrío recorrerme cuando Laura comenzó a leer las inscripciones en voz alta. Pero lo que no sabíamos era que al pronunciar las palabras estábamos invocando al nahual. De repente, una presencia oscura llenó la cámara. Un rugido profundo y gutural resonó en las paredes y las sombras comenzaron a danzar a nuestro alrededor. Laura gritó y se lanzó hacia la salida, pero una fuerza invisible la detuvo en seco. Yo, aterrorizado, traté de ayudarla, pero todo sucedió demasiado rápido. La oscuridad la envolvió y su grito se apagó en la nada. Me quedé solo, enfrentando a la entidad que había sido liberada. Los murales comenzaron a cobrar vida y una figura imponente se materializó en el centro de la cámara. Era el nahual, una criatura que parecía una mezcla de hombre y puma, con ojos que brillaban como carbones encendidos y garras que reflejaban la luz de las antorchas. En ese momento entendí que el nahual no era solo un ser de leyenda, era un espíritu antiguo y vengativo, un ser de inmenso poder que había sido enterrado para proteger al mundo de su furia. Mi único pensamiento fue sobrevivir. Corrí fuera de la tumba y hacia el desierto, guiado solo por el instinto. El desierto estaba en completo silencio, excepto por el sonido de mis pasos desesperados en la arena. Cada vez que miraba hacia atrás, veía la figura del náhuatl acercándose, sus ojos iluminando el camino en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza y mis piernas se sentían pesadas como plomo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, alcancé el campamento. La figura del nahual se desvaneció en la oscuridad cuando el primer rayo de luz del amanecer apareció en el horizonte. Exhausto y desorientado, logré llegar a la carretera principal y ser rescatado por un grupo de turistas que pasaban por allí. Nunca volví a mi vida anterior. La experiencia me dejó marcado para siempre. Los colegas que perdí en el desierto nunca fueron encontrados, y el manuscrito y el amuleto fueron perdidos en el caos de nuestra huida. La historia del náhuatl del desierto se convirtió en una leyenda más, y yo, el único sobreviviente, me convertí en una advertencia viviente de los horrores que se pueden desatar al profanar lo sagrado. Hoy en día no me atrevo a mirar un desierto sin sentir un profundo y aterrador escalofrío. En mis sueños, el nahual sigue persiguiéndome, recordándome que algunas historias no son solo cuentos de hadas, sino advertencias terribles
de lo que acecha más allá de lo que podemos ver.